¿Sabes qué es lo peor de vivir en un edificio de departamentos? No es el ruido de los vecinos, no es la falta de privacidad, es saber que hay espacios entre las paredes, huecos, vacíos donde pueden ocurrir cosas sin que nadie se entere. Y a veces, cuando caminas por los pasillos, en la madrugada, cuando todo está en silencio, puedes sentir que esos espacios vacíos no están tan vacíos, que algo habita ahí, respirando, esperando, observando a través de las grietas. Esta historia comienza en la Ciudad de México, en el año de 1921. Una ciudad que se reconstruía después de la Revolución. Una ciudad donde los edificios nuevos se levantaban junto a las ruinas de lo que alguna vez fue, y en la colonia Roma, en un edificio de 3 pisos de estilo francés, con balcones de hierro forjado y una escalera de mármol que crujía bajo los pies. Había un departamento que nadie quería habitar. Era el departamento del segundo piso, el número 12. Había estado desocupado durante meses, y aunque el edificio estaba casi lleno, aunque había lista de espera para rentar, nadie aceptaba ese departamento en particular. El encargado del edificio, un hombre mayor llamado don Severiano, siempre encontraba excusas, que necesitaba reparaciones, que tenía problemas con las tuberías, que no era el momento adecuado. Pero la verdad era otra. La verdad era que algo había pasado ahí, algo que don Severiano no podía explicar, algo que lo hacía evitar esa puerta cada vez que subía las escaleras, porque 6 meses atrás el inquilino anterior había desaparecido. Se llamaba Emiliano Rojas, un empleado de banco, un hombre soltero de unos 35 años que vivía solo y que, según los vecinos, era tranquilo, reservado. Nunca causaba problemas. Llegaba del trabajo al atardecer, se encerraba en su departamento y no se le volvía a ver hasta el día siguiente. Pero una noche dejó de salir. Si estás escuchando esto en la oscuridad de tu habitación, quédate hasta el final. Suscríbete ahora, porque necesitas saber cómo termina esta historia. Necesitas saber qué se encontró en ese departamento y necesitas saber por qué algunos espacios nunca deberían abrirse de nuevo. Al principio, nadie notó la ausencia de Emiliano. Era común que pasara días sin salir. Trabajaba desde casa ocasionalmente. Pedía que le dejaran comida en la puerta. No era raro. Pero cuando pasó una semana, cuando comenzó a acumularse la correspondencia bajo su puerta, cuando el olor empezó a filtrarse hacia el pasillo, los vecinos se preocuparon. Don Severiano tocó la puerta, nadie respondió. Tocó de nuevo. Silencio. Pegó el oído a la madera y escuchó algo. Un sonido bajo, constante, como un zumbido, o como moscas. Don Severiano sintió un escalofrío. Conocía ese sonido. Lo había escuchado antes, en casas donde alguien había muerto y nadie lo había descubierto a tiempo. Usó su llave maestra. Abrió la puerta lentamente, y lo primero que lo golpeó fue el olor. Dulzón, pesado, el olor inconfundible de la descomposición. El departamento estaba en penumbra, las cortinas cerradas, y el zumbido era más fuerte ahora. Don Severiano encendió la luz y vio las moscas. Cientos de moscas volando en círculos, pegadas a las paredes, arrastrándose por el techo. Avanzó hacia el interior. La sala estaba vacía, la cocina limpia. Todo parecía en orden, pero el olor venía de más adentro, de la habitación. Don Severiano se acercó a la puerta de la habitación. Estaba entreabierta, y a través de la rendija podía ver la cama, y sobre la cama había algo, una forma cubierta con una sábana blanca, una forma que tenía el tamaño de un cuerpo humano. Don Severiano empujó la puerta, y cuando vio lo que había bajo la sábana, retrocedió de inmediato, se tapó la boca, y salió corriendo del departamento. Llamó a las autoridades. Llegaron 2 policías. Entraron al departamento,
y confirmaron lo que don Severiano ya sabía, pero no era el cuerpo de Emiliano, era el cuerpo de una mujer que llevaba muerta al menos 2 semanas. El rostro estaba deformado por la hinchazón, la piel verdosa. Pero aún se podían distinguir los rasgos, y cuando revisaron los registros, cuando mostraron fotografías a los vecinos, nadie la reconoció. Nadie en el edificio sabía quién era, y Emiliano había desaparecido. La investigación comenzó de inmediato. Revisaron el departamento de arriba a abajo, buscaron pistas, cartas, fotografías, cualquier cosa que explicara quién era la mujer muerta y dónde estaba Emiliano. Y entonces encontraron algo. En el armario de la habitación, detrás de la ropa colgada, había una puerta pequeña, del tamaño de una persona agachada, pintada del mismo color que la pared, casi invisible. Uno de los policías la abrió, y del otro lado había un espacio estrecho, un hueco entre las paredes del edificio, un espacio que no debería existir. Y ahí dentro, acurrucado en la oscuridad, estaba Emiliano, vivo, pero no estaba bien. Escucha, cuando encontraron a Emiliano en ese espacio entre las paredes, no hablaba, no reaccionaba, solo se mecía lentamente hacia adelante y hacia atrás. Tenía los ojos abiertos, pero no parecía ver nada. Estaba sucio, desnutrido, y sus manos estaban manchadas de algo oscuro, algo que los policías identificaron de inmediato como sangre seca. Lo sacaron a la fuerza, lo llevaron afuera, y cuando finalmente logró hablar, cuando las palabras brotaron de su boca como un torrente incontrolable, lo que dijo no tenía sentido. Ella me lo pidió. Ella quería entrar. No podía dejarla afuera. Tenía tanto frío, tanto frío. Los policías intentaron calmarlo. Le preguntaron quién era la mujer, cómo había muerto, por qué la tenía en su cama. Pero Emiliano solo repetía lo mismo. Vive en las paredes. Siempre ha vivido ahí. Y ahora quiere salir. Lo arrestaron. Lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Y durante semanas intentaron obtener respuestas coherentes. Pero Emiliano solo hablaba de las paredes, de los espacios vacíos, de algo que habitaba ahí y que le había pedido ayuda. La investigación se centró entonces en la mujer muerta. Revisaron archivos, buscaron reportes de desapariciones y finalmente encontraron algo. 3 años atrás, una mujer llamada Gabriela Soto había desaparecido. Vivía en el mismo edificio, en el departamento del 3er piso, justo encima del departamento de Emiliano. Salió una noche y nunca regresó. La policía la buscó durante meses. Nada. Asumieron que había huido, que tenía problemas personales, que había comenzado una vida nueva en otro lugar. Pero nunca salió del edificio, porque cuando los investigadores revisaron el espacio entre las paredes, cuando exploraron ese hueco estrecho donde habían encontrado a Emiliano, descubrieron algo más. Descubrieron que ese espacio se extendía por todo el edificio, que había pasadizos, túneles improvisados, huecos que conectaban los departamentos entre sí, espacios que alguien había estado usando, habitando, y en uno de esos espacios, en el rincón más alejado, encontraron ropa vieja, mantas sucias, huesos de animales y marcas en las paredes. Marcas hechas con uñas, marcas que formaban palabras, palabras escritas una y otra vez. Déjame salir. La verdad comenzó a revelarse lentamente, y era más perturbadora de lo que nadie había imaginado. Gabriela no había desaparecido, había caído. Había tropezado en las escaleras una noche y se había golpeado la cabeza. Pero no murió de inmediato. Quedó aturdida, desorientada, y en su confusión encontró una abertura en la pared del pasillo, una grieta, un hueco, y entró. Tal vez buscaba ayuda, tal vez pensó que era un camino hacia afuera, pero lo que encontró fue un laberinto, un espacio entre las paredes donde era fácil perderse, donde no llegaba luz,
donde los sonidos se distorsionaban, y ahí se quedó atrapada, durante días, tal vez semanas, intentando encontrar la salida, gritando, golpeando las paredes, pero nadie la escuchaba, o si la escuchaban, asumían que eran solo los ruidos normales de un edificio viejo. Y finalmente murió ahí, en la oscuridad, sola, aterrada, pero su cuerpo no fue encontrado, porque el espacio entre las paredes era complejo, tenía desniveles, huecos profundos donde un cuerpo podía caer y desaparecer, y ahí estuvo durante años, hasta que Emiliano la encontró, porque Emiliano también había descubierto los espacios entre las paredes, por accidente. Una noche, mientras buscaba algo en su armario, notó la puerta oculta. La curiosidad lo impulsó a abrirla, a explorar, y se obsesionó. Comenzó a pasar horas ahí dentro, caminando por los pasadizos oscuros, escuchando los sonidos del edificio desde el interior de las paredes, y una noche encontró el cuerpo de Gabriela. Debió reportarlo, debió llamar a las autoridades. Pero algo en su mente se quebró en ese momento, algo que lo hizo pensar que Gabriela no estaba realmente muerta, que solo estaba dormida, que necesitaba ayuda. Así que la cargó, la llevó a su departamento, la limpió, la vistió con ropa nueva, la acostó en su cama y le habló. Todas las noches le hablaba, le contaba sobre su día, sobre el edificio, sobre los vecinos. Y en su mente distorsionada, Emiliano creía que Gabriela le respondía, que le agradecía, que finalmente había encontrado paz, pero el cuerpo se descomponía, el olor empeoraba, y cuando Emiliano ya no pudo soportarlo, cuando la realidad comenzó a filtrarse a través de su delirio, huyó. Regresó al espacio entre las paredes, donde todo había comenzado, donde podía esconderse de la verdad. El departamento 12 fue sellado después de eso. La puerta fue clausurada con tablones, y don Severiano colocó un candado. Nadie debía entrar ahí, nunca más. Pero los vecinos comenzaron a escuchar cosas, pasos en los pasillos durante la noche, cuando todos dormían, pasos lentos, arrastrándose, golpes suaves en las paredes, como si alguien caminara del otro lado. Como si alguien intentara encontrar una salida. Y a veces, en la madrugada, escuchaban una voz de mujer, susurrando, «Déjame salir». Los inquilinos empezaron a mudarse, uno por uno, inventando excusas, diciendo que habían encontrado mejores lugares. Pero la verdad era que no podían soportar vivir ahí. No podían soportar saber que entre las paredes de sus hogares había espacios vacíos, espacios donde alguien había muerto, espacios donde algo todavía caminaba. Don Severiano intentó vender el edificio, pero nadie lo compraba. La historia se había filtrado, la gente sabía, y nadie quería vivir en un lugar donde las paredes no eran sólidas, donde había huecos, donde la muerte había dejado una marca permanente. El edificio fue finalmente demolido en los años 50. Construyeron uno nuevo, moderno, sin espacios ocultos, sin pasadizos secretos. Pero hay gente que jura que todavía se escuchan cosas, que en ciertos departamentos del nuevo edificio, en las noches silenciosas, se escuchan pasos, golpes, susurros, como si algo nunca se hubiera ido realmente, como si Gabriela todavía caminara entre las paredes, buscando la salida que nunca encontró. Si alguna vez has escuchado pasos dentro de tus paredes, si alguna vez has sentido que hay algo moviéndose en los espacios que no puedes ver, déjamelo saber en los comentarios. Escribe simplemente «lo escuché» o «está ahí». Y comparte esta historia con alguien que viva en un edificio viejo, porque hay cosas que deben saberse, hay advertencias que deben transmitirse. Ahora, antes de que termines de escuchar esto, quiero que hagas algo. Mira las paredes de tu habitación, esas paredes sólidas que te rodean, que te protegen, que separan tu espacio del resto del mundo. ¿Estás seguro de que son sólidas?
¿Estás seguro de que no hay espacios del otro lado? Porque en muchos edificios viejos, en muchas casas antiguas, hay huecos, hay espacios entre las estructuras, espacios que nadie revisa, que nadie habita, o eso crees, porque a veces cuando el silencio es absoluto, cuando la noche se vuelve densa y opresiva, puedes escuchar algo del otro lado de la pared, un rasguño, un golpe suave, una respiración que no es tuya. Y si esta noche escuchas eso, si sientes que algo se mueve en el espacio que no puedes ver, no golpees la pared, no respondas, porque tal vez haya alguien del otro lado, alguien que ha estado ahí durante años, alguien que está esperando que finalmente lo notes, para pedirte que lo dejes salir,